Bajo esa misma línea nos hacen otra pregunta que me parece también muy interesante. Bueno, en realidad voy a decir eso con todas las preguntas que nos mandaron. Siempre me parece muy interesante. Me parece muy interesante incluso el hecho de que pregunten. Eso pues para mí ya es bastante. Eh, pero por aquí María viene y nos pregunta, ¿cómo se manifiesta en el análisis de una persona? O sea, lo inconsciente, ¿cómo se manifiesta en el análisis de una persona? Bien, me parece que de alguna manera te ha tocado ya en el video anterior, pero eh, en la medida en que podemos verlo con más precisión, me parece que esto permitiría transmitir una información como por lo menos más cercana a nuestra verdad, ¿no? El punto es que para Freud, hablaba yo de estos actos fallidos en los que podemos decir que incluso posteriormente Lacan, por eso dice, no son actos fallidos, son actos logrados, ¿no? Es decir, es un acto que realmente no salió, se presentó. Es decir, dentro de ellos ubicamos el sueño. Ya habíamos comentado, no solo el sueño, sino muchas otras cosas, pero que son interesantes, porque lo primero que nos muestran de entrada es la condición en la que mm, el sujeto del inconsciente está dividido, es decir, no vive estos contenidos, estos materiales como algo que él no conocía. Es como pensar que era un saber que estaba ahí, pero que él no tenía acceso, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta el inconsciente? Bueno, no solo en los sueños. Citábamos que a partir de la relación Freud-Descartes, ¿no? Podemos pensar en que se da lugar a aprender ese punto donde el sujeto aparece como en una posición de desconocimiento gracias a la duda, ¿no? Uno de los aportes, hay tres aportes fundamentales que suceden como en las ciencias modernas. El primero tiene que ver con ese cambio de actitud del sujeto, ¿no? De pasar de ser pasivo a ser activo. El segundo tiene que ver con la idea de que la percepción de aquello que estaba estructurado toma otra lectura, es decir, puede ser leído de otra manera. Pero una parte que me parece importante relacionar con esto es que aparece el lenguaje como un sistema de relaciones complejas, ya no es un sistema basado en la identidad, en la semejanza, y entonces sí tendríamos que pensar que el sueño o cualquier acto fallido reflejaría directamente algo que tiene que ver con el contenido. Es decir, en la medida en que el resultado de esta incursión de las ciencias modernas va colocando al lenguaje en el nivel de análisis, de conocer las complejas relaciones que guarda con la realidad, el lenguaje se posiciona en un lugar fundamental para ese. Tiene que ver con el hecho de que el lenguaje expresa algo más allá de lo que aparentemente expresa. Ahora, ¿cómo se manifiesta el inconsciente? Y lo leo desde la primera perspectiva, ¿no? Que no es totalmente diferente de la otra. Ahí donde hay un olvido, un equívoco, un trastabilleo, un síntoma, ¿no? Deberíamos entender que esta condición tiene una relación simbólica con aquello que no se puede decir porque no ha sido simbolizado, ¿sí? O bien, si lo vemos desde la perspectiva del una de, desde esta tercera característica de las ciencias modernas, es que es solo el lenguaje, por su propia estructura y función, que opera como una revelación de la, digamos, de la dimensión subjetiva del sujeto o del hombre, de la dimensión subjetiva del hombre, y que es a partir de ese lenguaje, que es un lenguaje también fallido, ¿no? Porque no nos permite expresar todo de manera directa. Entonces debemos entender que por vía de esos olvidos, de esas certezas, de esos trastabilleos, habrá una producción del sujeto que lo sorprende. Es decir, el sujeto habla en la sesión psicoanalítica, establece un discurso, ¿no? Pero a veces no es necesaria la intervención directa del psicoanalista, sino que en ese transitar de su discurso, él percibe que hay algo que aparece como inconsistencia y entonces le abre la posibilidad de leer desde otro lugar esa inconsistencia.
Entonces, ¿cómo se manifiesta el lenguaje? Por excelencia a través del discurso. Recordaba la definición canónica inicial de Lacan. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es decir, la vía regia para el inconsciente es a través del lenguaje. Un discurso que vivimos y creemos bien estructurado, formal, dirigido, direccionado, pero que en la medida en que se está produciendo, aparece algo de ese contenido cifrado que se quiere expresar. Ahí es donde toda intervención, todo corte, ¿no?, tendría que darnos o revelarnos algo del sujeto. Por eso es que el psicoanálisis funciona, pero funciona en un dispositivo. Cuando digo un dispositivo, no me refiero en un despacho con muebles que tengan tales o cuales características. Es el dispositivo que se produce a través de la mediación del uno con el otro, porque hay otro a quien uno se dirige. Y ese otro tendrá que reconocerse en el punto donde la producción del analizante del paciente revela esos puntos de inconsistencia que permiten abrir otras posibilidades de pensar lo que se creía que era. ¿Sí? Ok. Sí, yo respondía de cómo se manifiesta en el análisis de una persona. Pues yo diría que se manifiesta en principio como todo lo que se descentra de la persona, o sea, todo lo que sale como de esto que entendemos como persona, dentro de las ciencias humanas, dentro de la psicología. O sea, se manifiesta como el equívoco, como el lapsus, como el tropiezo, como el síntoma, como el sueño y como el chiste, es decir, todo lo que escape de una intención consciente. Ponía por acá, es lo que habla en el sujeto y que va más allá de él y de sus intenciones. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es el que menciona Freud con respecto al lapsus. O sea, nos dice, bueno, pues el sujeto llega y nos quiere comunicar una idea, nos empieza a platicar una idea y como que podemos ir siguiendo una cierta línea, pero de pronto hay una palabra que hace que esto ya no siga como su camino, sino que lo desvía como a otra línea, digamos, paralela, si queremos decirlo así, o sea, que sigue otra cuestión, que lleva esa frase a otra cuestión. Entonces, pues el inconsciente es ese discurso que hace que se escapa hacia otro lado donde no se tenía intenciones de ir. Y por otro lado, me parece como muy interesante esto que mencionas del inconsciente estructurado como un lenguaje, porque a menos, no sé si concuerdas tú en esto, pero a mí algo que no me gusta mucho es que se le llame subconsciente, como en estos términos de lo que nos enseñan en las carreras de psicología, del inconsciente como un iceberg, en donde pues abajo está lo inconsciente y arriba está la conciencia, entonces pues habría que explorar las profundidades. Si estamos hablando del inconsciente como estructurado como un lenguaje, entonces estaríamos hablando de que está en la superficialidad de la palabra. O sea, siempre que hablamos, pues se está, digamos, expresando de cierta forma. O sea, cuando yo tengo un tropiezo y digo una cosa por otra, eh, creo que ahí pues no estamos hablando de ninguna superficie ni de ningún subconsciente así profundo, sino que pues está dicho tal cual de forma explícita. Entonces no es algo que buscamos así con excavadoras y que vayamos por debajo del iceberg, sino pues es algo que se presenta en en el mismo discurso de lo que el sujeto nos cuenta, solo que no lo ve. Sí, es en el discurso de lo actual, ¿no? Porque Ujú. lo que tú comentabas, perdón, el hecho de que se piensa regularmente que el que la gente asista o decida ir a construir su análisis con un analista implica que haya regresiones y que el analista lo va a llevar hasta a sus primeras etapas, cosas que a lo mejor están alejadas del recuerdo, pero no es así. Es el punto incluso donde yo diría, y que me pareció importante señalarlo para la pregunta que hicieron, la regla fundamental es hable. Bien, le escucho. Hable porque yo le escucho. Es decir, yo no le estoy pidiendo que hable del síntoma. Yo no le estoy pidiendo que hable de su familia, de su vida íntima. Yo no le estoy pidiendo que me hable de sus temores. Yo le digo, hable, porque ahí donde el sujeto hace el discurso es justo la oportunidad donde
bajo las leyes del significante, se construye a veces una especie de contradicción en el sujeto. Yo decía que de entrada lo sorprende porque dice, yo no quise decir eso, pero además abre la posibilidad para generar otras formas de producción del lenguaje en torno a otra línea. Perdón. Perfecto, no, sí. Bueno, yo incluso ya había acabado la respuesta, entonces creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con eso que mencionas.